muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona Certificada. Y bueno, Mario, tenemos un invitado muy especial aquí en Zona Certificada. Vamos a platicar acerca de este tema que hace unas semanas empezamos a platicar debido a lo que está ocurriendo con el gobierno de Estados Unidos de América, pero hoy lo queremos platicar un poquito más a fondo y es precisamente el tema de las remesas. Efectivamente, y para ello hemos invitado al doctor Isaac Sánchez, quien es responsable del Laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es nuestro invitado, Guillermo, aquí lo tenemos. Por supuesto, Isaac, siempre es un gusto que estés con nosotros en Zona Certificada para esclarecer estos detalles tan importantes de la economía. Ya lo adelantaron mis compañeros, el tema de las remesas nos preocupa como país porque es una de esas fuentes de ingreso importantes para las familias mexicanas. Llevamos ya 3 meses seguidos en que tienen este aumento considerable en cuánto se está recibiendo, pero ahora es el tema de una fiscalización más estricta del lado de los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar? ¿Vemos quizá una contracción en las mismas o cuál es el panorama? Fíjate, Guillermo, que curiosamente con las remesas lo que ha ocurrido es que estas, como bien decías, no se han reducido, sino que por lo contrario tienen un crecimiento de 4.6%. En el caso específico del estado de Chihuahua y de Juárez en particular, también vemos un incremento en el volumen de remesas, alrededor de 350, vamos a dejarlo ahí, millones de dólares que se reciben trimestralmente en la ciudad, evidentemente cerca de 1,000 millones en el caso del estado de Chihuahua, y a nivel nacional el fenómeno se repite, es decir, tanto para los principales estados receptores como para las ciudades, porque es un fenómeno de las remesas, más del 80% es en ciudades, sigue siendo importante. Entonces, el gobierno del presidente Trump, ustedes saben que se ha abocado a tratar de afectar, vamos a decirlo menos, a la economía mexicana por diversos canales, y dos de los más importantes que he encontrado, uno pues es obviamente el comercio exterior y el otro tiene que ver justamente con las remesas. Y en las remesas lo primero que hizo fue incrementar el gravamen para aquellos mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que quieren enviar algún recurso a sus localidades de origen. Ese fue el primer efecto en el monto que hemos hablado previo al inicio de la entrevista de 3.5%. Pues lo que claramente es muy gravoso, o sea, significa mucho dinero para las familias. Y el otro tiene que ver con una mayor fiscalización. Ha propuesto el presidente Trump que se revise lo que no es otra cosa más que tratar de amedrentar a las personas que en Estados Unidos hacen envío de dinero, que se les revise mejor en el supuesto de que muchas de estas transacciones pueden ser dinero supuestamente dirigido a actividades ilegales, por lo tanto se les tiene que fiscalizar de mejor forma. A pesar de toda esta presión, lo curioso es que los paisanos no ceden y siguen aumentando el monto de lo que envían. Es como si quisieran mandarle el mensaje a las autoridades americanas de que no se van a amedrentar, de que no se van a echar para atrás. Y claro, lo evidente de que saben que sus familias de este lado pues tienen muchas carencias, producto de que no tienen trabajo o tienen un trabajo a medio, es decir, informal o en el subempleo, y por lo tanto requieren de ese recurso que tienen la parte americana, digamos, por parte de la familia que trabaja en aquel lado al norte del Río Bravo. Entonces, de ahí la importancia, y por lo tanto no esperamos que se reduzcan. La tendencia ha sido, yo diría, de los últimos 10 años, es una tendencia creciente, es decir, pasamos la etapa de la crisis 2008-2009 y no se redujeron. Pasamos la crisis del COVID y no se redujeron. Y ahora tenemos la amenaza de un presidente que claramente quiere perjudicar a las familias mexicanas y tampoco está teniendo el efecto deseado. Lo que va a ocurrir, te digo, es que siga influyendo y eso es muy buena noticia, pero también es mala en el sentido de que nos vuelve hasta cierto punto perezosos. Aquí particularmente los perezosos serían las autoridades, porque las autoridades de todos los niveles gubernamentales incluso crean programas para vivir a costas de las remesas, cuando lo que se debería de hacer es crear con recursos federales y locales mexicanos del gobierno propuestas para incentivar el desarrollo económico local. Entonces no se hace porque está supeditado a este recurso que viene desde fuera y es algo muy cómodo. Incluso no quiero mencionar nombres, pero hay quienes por ahí en las mañanas en algún momento dijeron que esto era un indicador de éxito. Lejos de ser un indicador de éxito, es un indicador de fracaso. En la medida que aumenten las remesas, significa que algo en tu país no estás haciendo bien, por lo que tienes que depender mucho de esas transferencias. Y está arriba en esa lista que menciona, doctor.
las remesas. En la lista de éxitos económicos estaba Exacto, en una exacto. posición favorable. Claro, y cuando hablamos de remesas, bueno, estamos hablando también, o hay detrás una historia familiar de esfuerzo de migración, igual también, como se comenta, de carencias en nuestro país, México. Ya durante tantos años, pues conocemos a muchas familias que sus familiares de Estados Unidos les mandan cierta cantidad. Obviamente con lo que está ocurriendo inicia otra incertidumbre, ¿no? Ya le añadimos otra incertidumbre a las familias de México, pero ¿qué tan vulnerable podría ser la economía si esto llegara a suceder? Sí, bueno, sería suficientemente grave el asunto si llega a caer de manera abrupta el monto del envío de dinero. Y fíjate, hay un fenómeno curioso, Noemí, porque allá en Estados Unidos las cosas económicamente están muy críticas. Okay. Están viviendo un fenómeno inflacionario similar al de los años 70 del siglo XX, producto de un mal manejo por parte del gobierno en términos de política exterior, particularmente estos conflictos con el Oriente Medio, han provocado que el precio del hidrocarburo suba, particularmente en Norteamérica, y esto le pega directamente a las familias americanas. Ahí sí todas, no solo las familias mexicanas que ahí radican, sino en general a todas. A pesar de eso, siguen naciendo envíos. Entonces, a pesar de que no tienen necesariamente trabajo, también están en algunos casos desempleados. Es la información que tenemos de que normalmente la crisis a quien más pega es a los más vulnerables, y los más vulnerables ahorita son los hispanos, y dentro de los hispanos, obviamente, los mexicanos. Así que si llegara a detenerse, producto de esto, o sea, de la inflación, del desempleo, del bajo crecimiento en los Estados Unidos de América, pues pegaría fuertemente México. Particularmente lo que veríamos es una reducción en lo que es el Producto Interno Bruto, vamos, si lo pudiéramos medir a nivel local, pero claro, a nivel familiar. El Producto Interno Bruto a nivel familiar es simplemente lo que la gente conoce como su ingreso. Entonces el ingreso se compone de varias fuentes y una de estas fuentes son estas remesas. En algunos casos representa más de una tercera parte, es decir, es un volumen realmente importante. En otros es el 50% del ingreso total, dependiendo de la zona de México donde nos situemos. Así que pues el efecto sería negativo y sería brutal sobre nuestra economía. Esperemos, te insisto, como le decía Guillermo, que no se dé, o sea, que finalmente continúe esta tendencia siempre creciente. Y aquí también entonces cruzamos los dedos para que la economía americana pues finalmente se componga, se deje atrás todos estos daños que se han sufrido desde el año 2025 y gradualmente haya una mejoría que se vaya directamente a las familias mexicanas radicando en Estados Unidos y de manera indirecta en nosotros aquí en México. Claro, sí. Sí, preguntarle, doctor, ¿cómo avisora la situación a corto, a mediano plazo? Vienen las elecciones intermedias en los Estados Unidos, hay conflictos fuertes en la parte económica, pero ¿cómo avisora usted la situación? ¿Cree que empiece a mejorar en favor de los americanos, los norteamericanos, pero también eso pues rebotaría de forma positiva con nosotros los mexicanos? Sí, definitivamente, Mario, mi expectativa es positiva, es decir, yo soy optimista, soy de ese grupo y creo que la elección de medio término va a ser un indicador a nivel político que se va a traducir en la parte económica. Es decir, cuando el presidente actual de los Estados Unidos de América se encuentre derrotado, se dará cuenta del error de la política económica aplicada y tendrá que cambiarla gradualmente para nuevamente ganar votantes de cara a la gran elección, que es ya la elección de presidente de aquel país. Así que soy optimista en ese sentido por esa razón. Además, los americanos, otra vez tristemente, en el mes de julio van a tomar ventaja en las mesas de renegociación del TEMEC. Claro. Y esto pues les da fortaleza a ellos. A nosotros no tanto, ¿no? A nosotros solo nos da certeza sobre lo que viene en el futuro, pero la gran ventaja la van a tomar ellos, así que esto va a fortalecer su economía. El hecho de que nos pongan el pie, fíjate qué duro, nos pongan el pie en la renegociación, para ellos significaría una mejoría, una reactivación de su economía. Eso va a ser muy bueno para América del Norte, pensando en América del Norte estrictamente como los Estados Unidos de América. Y nosotros simplemente certezas y tendremos que trabajar en otros renglones más que podemos comentar.
Claro que sí, Isaac. Y de hecho, ahí quiero retomar algo que comentaste, ¿no? Que obviamente las remesas son muy importantes, pero está este lineamiento o quizá este señalamiento para que nos lo convirtamos en un área de oportunidad, no ser tan dependientes de ellas, Cierto. porque dos realidades a enfrentar. Primero que nada, este impuesto, según analistas y las instituciones responsables de recibir las remesas mediante money orders, ahí estamos viendo, por ejemplo, Western Union, una de ellas, están comentando los paisanos en Estados Unidos son los que están absorbiendo este impuesto, están entonces enviando el 3.5% más, ¿no? Y al mismo tiempo se está contrayendo el peso, así que bueno, hay un panorama bastante complicado. Ya lo platicaremos en otra instancia porque es un tema bastante amplio, pero nos visitaste con motivo también de compartirnos el lanzamiento de un libro digital que es la desindustrialización, el panorama en México. Sí, bueno, estamos muy contentos y gracias por la oportunidad, por esta primicia que les traigo. Es un libro gratuito que va a aparecer ahí en pantalla seguramente la dirección. El libro fue publicado nada más y nada menos que por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Económicas. Nos tocó esta vez ser los autores del libro y el libro trata sobre un fenómeno que está relacionado con la temática que hablábamos. El país ya lleva varias décadas perdiendo peso industrial. En el lugar de ganarlo, lo está perdiendo. Alguien que nos ve dirá, ¿y bueno, y la maquila? Bueno, eso es algo distinto. La maquila forma parte de algo que se llama fragmentación internacional de la producción, no es industria propia. En el libro lo que demostramos es que la industria propia a lo largo de las décadas ha venido cayendo, lo que es muy grave, porque precisamente no crecemos, no generamos suficiente ingreso y empleo, producto de que no tenemos industria mexicana. Y ustedes mejor que yo lo saben, porque en todos los programas normalmente pues hablan de industria, pero si ustedes se dan cuenta, hablan de la industria que está alemana en México, aquí en Juárez o en Chihuahua, la coreana en Chihuahua, la americana, la europea, pero no hablan propiamente de la mexicana, de capital nacional. Claro. Justamente en el libro lo que hacemos es propuestas, o sea, porque ya no se trata solo de ser negativo y decir, oye, todo está mal, sino también en la parte final del libro es todo un capítulo dedicado a qué hacer, Claro. qué se puede hacer para que se recomponga este escenario y la gente que nos ve, los empresarios que ven el programa, pues sepan como por dónde apostarle, o sea, dónde solicitarle al gobierno que se vengan los apoyos para que puedan enfrentar la fragmentación internacional de la producción, pero particularmente el tema que más nos interesa es China, porque vemos con carácter grave que los chinos, industria que un mexicano quiere triunfar, aparece un competidor chino y fácilmente lo desplaza, fácilmente lo derrota. La única manera de hacerle frente a los chinos es con el apoyo gubernamental. Es lo que proponemos en el libro y el libro es totalmente gratuito para la gente que nos ve, no tiene costo, lo pueden descargar y bueno, pues como también valor agregado fue hecho aquí en la UACJ, es decir, dos autores son de la UNAM y su servidor aquí en la UACJ porque lo que querían es tener la visión justamente de la frontera. Perfecto. Claro, Felicidades. totalmente. Bueno, pues Gracias. muchísimas gracias por habernos acompañado, No, gracias doctor. a Y usted, nuevamente felicidades. Vamos a ir a descargar su libro y lo estaremos leyendo para estar mucho más informados de este tema tan importante. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Mario. Gracias, doctor. Mario. Bienvenido. Gracias. De nuevo, felicidades. Gracias. Vamos al corte. Ven y diviértete en el Parque Borunda. Juegos mecánicos, atracciones y deliciosa comida. Te esperamos los viernes, sábados y domingos. Ven, convive y pasa momentos muy divertidos con tu familia. En el Parque Borunda los esperamos. En el Gobierno de México, transformamos el viento, el sol, el agua y el calor de la tierra en energía. Impulsamos las fuentes renovables para reducir emisiones y proteger tu economía. Con proyectos sustentables, llevamos energía a hogares, escuelas, industrias y al campo, aprovechando los recursos que son y siempre serán de las y los mexicanos. Con energías renovables, construimos un futuro sustentable, con justicia energética. Gobierno de México.